Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también, como cada fin de semana, saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl y, por supuesto, desde aquí un saludo y esperamos siempre en el Señor que su palabra les bendiga, aún traspasando fronteras, barreras. Sabemos que estamos siendo seguidos como iglesia por hermanos y hermanas que están fuera del país y algunos que también dentro del país nos sintonizan. Así es que tenemos una audiencia aún mayor de la que tenemos aquí en el salón. El día de hoy vamos a continuar en la línea de Efesios. La semana pasada ustedes disfrutaron de un mensaje muy hermoso que mi hermano Tadeo les compartió acerca de los hijos, y por supuesto que está todo enmarcado dentro de lo que vamos a ver a partir del versículo 21 del libro de Efesios, capítulo 5, que estamos revisando, porque habla de las relaciones interpersonales significativas, comenzando por supuesto con la primera de ellas, que es el matrimonio, siguiendo con la paternidad, y por supuesto todas aquellas relaciones interpersonales que permanentemente nosotros tenemos. Una de ellas, que es bastante rutinaria, es, por ejemplo, nuestras relaciones interpersonales en el campo laboral. La gente con la que nos relacionamos, la gente con la que en algunos casos, desgraciadamente, digo, no por las personas, sino por la situación, se suele pasar mucho más tiempo con ellos que con nuestra propia familia. Pero en términos generales, lo que hablamos como relaciones interpersonales significativas se refiere a todo aquello que de alguna manera tiene una importancia y tiene una presencia permanente en nosotros. No estoy hablando de una situación casual, ¿no es cierto?, donde podemos conocer a alguien y, por cierto, existen algunos cánones sociales para poder entablar un cierto grado de comunicación. Estoy hablando de aquellas relaciones significativas que son aquellas personas que se relacionan con nosotros y que nos conocen en todas nuestras facetas. En todas nuestras facetas. Cuando hablamos de una situación de carácter casual, normalmente conservamos un marco, como lo dije, ¿no es cierto?, de tipo cultural, social, que en definitiva no dice necesariamente quiénes somos. Sin embargo, cuando entramos al campo de lo significativo, estamos hablando en primer lugar, y comienza el capítulo 5 a partir del versículo 22, a hablar del matrimonio. No lo vamos a ver hoy día. Tranquilo. Tranquilo. Así que las mujeres están ansiosas por sujetarse y los hombres ansiosos por dar la vida por nuestras esposas. Así que tranquilo. Un domingo más. Falta echarle más concreto a la base antes de que pasemos a eso. Como les decía, estas relaciones significativas las denominamos así por el hecho de que efectivamente nuestra esposa, nuestro esposo, en el caso de quienes estamos casados y en el caso de quienes llevamos varios años casados, más de 20, más de 30, ¿no es cierto?, ya sabemos perfectamente a quién tenemos a nuestro lado y ella también o él sabe quién tiene a su lado. Entonces, eso es importante porque es ahí donde se debe vivir más intensamente el cristianismo. Es ahí donde debiera, desgraciadamente no siempre es así, pero es ahí donde debiera realmente el cristianismo estar en su forma más pura. Es ahí donde nuestro concepto del sacrificio, de la misericordia, de la paciencia, tiene que estar reluciente o debiera estar reluciente, porque son exactamente esas relaciones las que marcan la pauta de nuestra vida. Son esas relaciones, en el caso de los varones, en el caso de las esposas, de los esposos, por las cuales también rendiremos cuenta a Dios. Nosotros no rendiremos cuenta de una relación
casual, y estoy hablando en términos comparativos solamente, de cuando tú vas a conversar con alguien y dices, oiga, buenas tardes, ¿sabes qué? Vengo a dejarle esto, mire, sí, hoy, un gusto conocerlo, hasta luego. Eso no es una relación, esa es una situación. Eso no es en lo que el Señor va a enfocar. Por eso es que nos importa tanto, no estoy diciendo que no importa, sino que no importa tanto, y desgraciadamente la balanza nuestra está demasiado inclinada hacia esa sección de lo que muchas veces mostramos hacia afuera, ¿no es cierto? Y no nos enfocamos tanto en lo que vivimos hacia adentro, hacia esas relaciones significativas. Esta introducción es sumamente importante, hermanos, porque la clave de estos versículos y la clave de toda la enseñanza que Pablo va a tener o va a hacer hacia la iglesia, nosotros el día de hoy, no puede agradar a Dios si no se levanta y no se funda sobre estos pilares bíblicos acerca de la relación matrimonial, de la relación de padres, de la relación laboral, de las relaciones significativas, de aquellas que llevamos a lo largo del tiempo y que son las que prueban mayormente nuestra espiritualidad. Entonces, es importante eso, hermanos, es importante eso. ¿Por qué? Porque en definitiva, el seno de la familia, el seno de esa relación significativa, va a marcar también mi progreso en cuanto a la santidad y santificación que el Espíritu Santo está realizando en nosotros. Vamos a recordar, y esto vamos a enfocarlo específicamente a partir de la próxima semana en la relación matrimonial, derivando en las otras, pero vamos a cimentar un poco más esto. Yo sé que el último mensaje antes del domingo pasado acerca de los hijos, hablamos sobre el tema del sometimiento, de la expresión que dice ahí hupotazo en griego, que es una orden militar. Pero nunca es suficiente y cada día debemos repetirnos estas palabras porque nuestra tendencia es no a la obediencia, sino a la desobediencia. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. El apóstol dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Tratamos ampliamente eso. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Esas son, hermanos míos, hermanas mías, las claves para... Las claves para que nosotros podamos de manera espiritual, agradable al Señor, conducirnos en nuestras relaciones significativas. Lo primero dice entonces que debo ser lleno del Espíritu Santo. Lo segundo es que mi vida va a estar llena de gozo permanentemente, con cántico, alabanza. Voy a estar hablando la palabra de Dios. Mi vida va a estar centrada en la palabra de Dios. Lo tercero, el versículo 20, voy a ser siempre una persona agradecida, aún en los momentos difíciles, aún en las pruebas que Dios mande a mi vida. Y cuarto, voy a ser una persona, un hijo, una hija de Dios sometida a todo lo que Dios quiera que me someta. Esas son las claves para las relaciones significativas y especialmente para la relación matrimonial. Especialmente para la relación matrimonial. Podríamos nosotros, si vamos a una librería cristiana, vamos a encontrar cantidades industriales de volúmenes escritos acerca del matrimonio. Sobre todo las 2 décadas anteriores, más esta, ¿no es cierto?, que comenzamos, está plagada de libros de distinto tipo, de distintos autores,
que se denominan algunos de ellos cristianos y que se venden en librerías cristianas, que de alguna manera están tratando de aportar al buen funcionamiento del matrimonio. Quiero partir de la base para que ustedes no se hagan una impresión equivocada. Yo no estoy en contra de los libros de esas características, no de todos por lo menos. Hay algunos que francamente ni siquiera debieran venderse en una librería cristiana. Pero en términos generales creo que la intención de los autores siempre es buena para poder ayudar a la familia y especialmente al matrimonio, que todos, como lo dijimos también la semana pasada o antepasada, reconocemos que se encuentra en un estado crítico, en un estado de crisis, en un estado de decadencia, ¿no es cierto?, por todo lo que la cultura, en definitiva, ha dañado el matrimonio. Y efectivamente esto se hace difícil. Vamos a cerrar la puerta ya a la... No entra nadie más, son las 12:10. ¿No es que yo me desconcentro, estoy enfermo? Denme 40 minutos sin moverse. 40 minutos sin moverse. Y de ahí seguimos. Entonces, el tema es que al nosotros encontrar el matrimonio hoy día sumamente atacado, sumamente golpeado, ¿no es cierto?, aún dentro de la iglesia, vamos a encontrar que surge toda esta masa de literatura con la mejor intención, partimos de esa base, ¿no es cierto?, que es ayudar y aportar. Pero cuando uno analiza algunos de los más populares o de los más solicitados de estos libros, se encuentra que no cumplen el propósito bíblico para el matrimonio. ¿Ya? No cumplen el propósito bíblico para el matrimonio. Por ejemplo, y por favor, las personas que han leído esto no cayeron en pecado, ni nunca más lo voy a quemar. No, simplemente voy a expresar voy a tomar dos resúmenes, por supuesto muy, muy resumidos, de dos de los libros más solicitados en las librerías cristianas y que se usan muchas veces como texto de estudio en ministerios matrimoniales, ¿no es cierto?, y en trabajo con matrimonios. No digo que eso es malo, pero digo que si faltan estos 4 pilares que hemos hablado, no importa lo que se construye arriba, resulta lo que se construye arriba o sobre eso va a resultar siempre inestable. Por ejemplo, tenemos un libro muy famoso que son los 4 pilares del matrimonio. Y el autor da toda una explicación y dice finalmente, si lo resumimos, los 4 pilares son la seguridad, la comunicación, el romance y la intimidad. Eso suena más bien a una ayuda psicológica. Eso no son los pilares del matrimonio. Los pilares del matrimonio son: esposos, estar llenos del Espíritu Santo, siendo y viviendo una vida con gozo, siendo agradecidos y sometiéndose unos a otros. Esos son los 4 pilares del matrimonio. De lo demás se puede desprender. Después, los 5 lenguajes del amor. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, servicio y contacto físico. Esos no son los pilares, ni el lenguaje, ni lo que Dios nos está pidiendo. No estoy diciendo con esto, por favor, que sean unos brutos, ni que no haya romance, pero cuando partimos de esa base, partimos mal. Esto está bien para el mundo, pero un hijo de Dios, una hija de Dios, un matrimonio cristiano, no cimienta su relación en eso. Porque te digo, las palabras de afirmación no siempre van a estar, el tiempo de calidad cada vez es menor, los regalos, estamos endeudados hasta más de la tusa, servicio, nos ponemos cada vez más flojos con nuestros cónyuges, y contacto físico se va desvaneciendo en el tiempo. Por lo tanto, nos pueden durar esto hasta cierta etapa, si es que. No digo que eso sea malo, no, pero esto no es un pilar. Y los cristianos están creciendo matrimonialmente, pretendiendo crecer sobre esto, cuando el problema de los cristianos casados, por ejemplo, es que la esposa no se sujeta al esposo y el esposo no ama a su esposa como debiera amarla. Ese es el punto.
La Biblia dice, la mujer es el vaso más frágil, debemos cuidarla bien, pero primero tengo que cimentar sobre esto. Estoy lleno del Espíritu Santo. Para amar a mi esposa, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. No un día, no cuando quiero tener algún tipo de recompensa física. No, siempre, siempre. Independiente de la respuesta, esto no es dependiente del otro. Esto no es el matrimonio del mundo que dice, bueno, si tú me das, yo me doy hasta que nos dure. No. Por eso es que hay tanta inversión de la iglesia en las cosas prematrimoniales, sobre todo hoy en día en lo prematrimonial. ¿Por qué? Porque ha cambiado también, por decirlo de alguna manera, la población de la iglesia. Tenemos muchos jóvenes que están recién casándose, con muy pocos años de casado, familias nuevas, ¿no es cierto? Y estamos nosotros, la primera generación, por así decirlo, con más de 25 años de matrimonio, y tenemos que comenzar a ayudar a estos matrimonios y a estas familias nuevas y a estos jóvenes que están por casarse en algún momento de su relación, ¿no es cierto? ¿A qué? A que puedan colocar estos cimientos. Cimientos que, en el caso mío, ni los conocía cuando me casé, ¿no es cierto? Y que tuvimos que armar nuestra vida matrimonial tiempo después sobre la base de estos principios, gracias a Dios. Pero a eso me refiero, hermanos. Esa devoción enfermiza de los autores cristianos por querer ser relevantes como el mundo, de querer parecerse al mundo. No encontré ninguno de los 11 libros que revisé, no los leí los 11, algunos llegué hasta el prólogo, porque parecían novela de Corín Tellado, se me cayó el carnet. No hay cómo. Si el gran problema de los seres humanos es que somos sentimentales, no los sentimientos. No sabemos manejar nuestras emociones, estamos embargados por emociones, todas emociones. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Por supuesto que vamos a tener emociones, sentimientos. Dios no nos priva de eso. Pero si nosotros excluimos el control del Espíritu, todo eso va a operar de la única manera que opera, que es conforme a la voluntad del mundo. Por eso es que la gente dice después de un tiempo, ya no te amo, ya no te quiero, no siento lo mismo. ¿Y qué esperaba? Es obvio. Y esto nos sirve con alimentar el matrimonio como cristiano, con cosas externas, que vámonos de vacaciones, que tengamos otra guagua, que vamos para allá, que hagamos esto, que acá. Ninguna de esas conductas es mala en sí, por supuesto que no, y son necesarias en la relación. Pero esas no son las cosas que arreglan un matrimonio cristiano. El mundo que haga lo que quiera, hoy día se pueden casar entre hombres, imagínate lo podrido que está esto, entre hombres, mujeres. ¿Qué podemos pedir de ahí? Pero si nosotros somos matrimonios cristianos y jóvenes y jovencitas, cuando nosotros como adultos, con más edad que ustedes, les decimos, espera en el Señor, háganle caso, porque eso está basado en la palabra. Está basado en la palabra. No es por quitarle esto, ni a nadie se le va a ir el tren. A nadie se le va a ir el tren. De hecho, el tren, los vagones han agarrado increíblemente al final su par de maduros por ahí, ¿no es cierto?, que también tenían su boleto. Entonces, no se desesperen, ¿ya? Uno no sabía hacer el vagón, no, ya. Si ese vagón iba para el matrimonio o para el cementerio, pero bueno. Bueno. Si postular a una casa o a a un nicho. Pero bueno. No se dejen guiar por las emociones, guíense por el Espíritu. Lo peor que tenemos los seres humanos es el corazón. Cuando alguien dice que yo siento que lo amo, no estoy diciendo que no lo sienta, sino que si ese sentimiento está basado y guiado, amparado espiritualmente o no. Nada más. No estoy diciendo que no sea romántico, no, nada de eso, al contrario. Pero que eso no sea lo que guíe tus decisiones, tus pensamientos, ni
jamás pensar que eso es el pilar del matrimonio. Imagínate que, mira, en estos de los 4 pilares del matrimonio hay una cita célebre, yo la encontré increíble. Cuando la mujer quiere, ¿no es cierto?, cautivar el corazón de su esposo, debe cultivar el lado derecho del cerebro de su marido. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, saben qué hace el lado derecho del cerebro? Esas son recomendaciones del mundo. Y me imagino que el hombre tendrá que cultivar el lado izquierdo. Entonces, y son libros que se venden en librerías cristianas y éxitos de venta. Por eso estamos como estamos, por eso el nivel de divorcio y de problemas matrimoniales en el matrimonio cristiano es casi semejante al mundo. ¿Por qué? Porque los esposos no están llenos del Espíritu Santo, porque los esposos no están viviendo una vida gozosa en el Señor, no se gozan en el Señor ambos, porque los esposos no son agradecidos y porque los esposos no se someten unos a otros. Esa es la razón por qué los matrimonios cristianos entran en crisis, en problemas. No estoy diciendo que no haya dificultades. El ser un matrimonio cristiano no nos libra de las dificultades, de los problemas, de las diferencias. Pero el que está en nosotros, el Espíritu Santo que gobierna nuestra vida, o por lo menos que debiera gobernarla, marca una diferencia. Hay algo en ti y en mí que es la misma vida del Señor provocando cambio, transformación. Pero tenemos que ser obedientes. Si no somos obedientes, no va a resultar nada de lo que Dios ha propuesto para el matrimonio. Y esto, hermanos, es trabajo, es esfuerzo. Pero no es un esfuerzo que te produce malestar, es un esfuerzo que te da gozo. Gozo. Como cuando un atleta, después de entrenar, logra la marca que quiere, después de un proceso arduo. Cuando el joven, la joven que está estudiando, después de un proceso de estudio, ¿no es cierto?, de sacrificio, de horas de estudio, consigue la meta, el objetivo. Por supuesto que hay gozo en eso. El matrimonio tiene que ser así. Las relaciones interpersonales, por eso que antes de hablar de que la esposa se someta al esposo, de que el esposo ama a la esposa, de que el hijo se someta a los padres, de que los padres no afecten, no alteren a los hijos, ¿no es cierto? De que los que son jefes o dueños traten bien a sus empleados, de los que son empleados que no se aprovechen del dueño y viceversa. Y todo lo que nosotros vemos en las relaciones interpersonales significativas, para que eso se pueda ejecutar agradando a Dios, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu, vivir vidas gozosas, ser agradecidos. El ser agradecidos es una clave, es algo que denota a los hijos de Dios, sometiéndonos unos a otros. Alguien podrá decir, yo llego hasta el agradecido nomás, pero someterme. Hermanos, como les decía, estos pilares que la Biblia nos entrega no son los que popularmente o habitualmente encontramos en el curso de la literatura, entre comillas, cristiana. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo la misma. Antes de leer libros cristianos, los esposos lean la Biblia. Lean la Biblia. Hay gente que lee mucha literatura cristiana. No estoy en contra de eso. De lo que estoy en contra es de que eso reemplace o minimice la lectura de la Biblia, el estudio sistemático de la Escritura, el poder buscar en la Escritura las respuestas. Las respuestas. Hoy día las Biblias vienen incluso hasta con ayudas en caso de desesperación, en caso de esto, en caso de esto, en caso de esto, en caso de esto, en caso de esto. Usa eso, usa la Escritura. Son pasajes que te pueden llevar a otro y así sucesivamente. Que eso no reemplace el estudio sistemático. Pero ocupemos la Biblia. Porque hoy por hoy creo que no existen libros que nos incentiven a someternos unos a otros.
a someternos unos a otros. Nosotros quizás pudiéramos pensar que estos principios de sometimiento y los principios familiares que la Biblia establece eran para otra época, o como hoy día suele decirse, o por el contrario, en el tiempo en que fueron escritos la cultura era distinta y era más fácil. Y quiero solamente hacer una pequeña intervención para decirles que no era así. A pesar de que han habido muchas épocas a lo largo de estos años de historia, específicamente la época en que el Nuevo Testamento fue escrito era una época realmente espantosa para esto. No se olviden que estábamos nosotros, o el mundo, mejor dicho, sumido en la plenitud o el esplendor de la cultura greco-romana, cuya característica principal, ¿no es cierto?, no eran las obras de arte, era la depravación. Escritores como Séneca, Plinio el Viejo, que eran catalogados como moralistas por sus pares, sus escritos son ampliamente conocidos. De ese tiempo, las mujeres podían casarse en promedio, casarse y divorciarse en promedio hasta 20 veces. Que aunque no habían uniones, entre comillas, civiles propiamente tal, la convivencia de personas del mismo sexo como familias era común. Demóstenes, un filósofo griego, muy liberal por supuesto, dice, tenemos cortejanas, o sea, prostitutas, para el placer, tenemos concubinas para la convivencia diaria y tenemos esposas para que críen los hijos. ¿Qué tal? Entonces, el rol de la mujer, el papel de la mujer, y Pablo va a empezar diciendo que las mujeres se sometan al esposo. Ahora, entre los judíos la cosa no era distinta. Los judíos torcieron la escritura y al tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento, el tiempo de Jesús, la concepción de la mujer y del matrimonio no venía de la Biblia, bajo ningún punto de vista. Los judíos ortodoxos tenían una oración en la mañana que decía, Señor, te doy gracias porque no me hiciste esclavo, gentil, ni mujer. Ese era el nivel. Eso no viene de la Biblia. Habían dos corrientes que en alguna oportunidad la hemos conversado, que persisten hasta el día de hoy, para ver el tema del divorcio que autorizó Moisés por causa de la dureza del corazón de los hombres. El primero de ellos era Shammai, un rabino que por supuesto gozaba de total impopularidad, porque él decía que el divorcio, y se ceñía a la escritura, solamente podía ser por causa de adulterio. Sin embargo, la gran mayoría de los hombres de ese tiempo, judíos, se guiaban por las enseñanzas de un rabino llamado Hillel, ¿no es cierto?, que decía que te podías, o el hombre podía despedir y separarse de su mujer por cualquier razón. Por cualquier razón. En el Talmud hay cosas sumamente increíbles. Hay cosas que Hillel dice, ¿no es cierto?, que incluso si una mujer, por ejemplo, le iba a servir la comida a su marido, ¿no es?, y se le caía, era una razón para echarla. Como lo que decía el Pentateuco es, si encontrase alguna cosa inmunda, esta línea incluso llegó al punto de decir que si el marido encontraba una mujer más bonita que la suya, podía despedir a la suya. ¿No es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo se habrían visto las hermanas en ese tiempo? Menos mal que no dice lo mismo para el hombre, sino duramos menos. ¿Ya? Mucho menos. Entonces, ese era el ambiente, esa era la cultura reinante en todo el mundo de aquella época. En esa cultura, el Espíritu Santo toma al apóstol Pablo y le da estas ordenanzas. Versículo 21, estamos en el capítulo 5. Primero que nada, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso viene del versículo anterior. Y comienza, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo enseñas tú eso el día de hoy?
por si acaso, por ejemplo, el tema del feminismo, que se generó también en aquella época, hay escritores que hablan, ¿no es cierto?, de cómo las mujeres llegaron a constituirse también dentro de la sociedad romana, y aquí específicamente los romanos, los griegos no tanto. Los romanos, las mujeres llegaron incluso a ser o a ejercer el oficio de gladiadoras, tratando de acercarse, ¿no es cierto?, al hombre, o tratar de dominar al hombre, o de hacer lo mismo que hace el hombre, que es lo que en definitiva a lo largo del tiempo se va dando. ¿Por qué es que existe conflicto entre un hombre y una mujer en el matrimonio? ¿Por qué es que existe conflicto? Porque hay una maldición sobre ambos. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Génesis 3? Cuando Dios le lee las consecuencias a Eva y a Adán. A la mujer le dice, ¿no es cierto?, que va a tener dolores de parto, y segundo, le dice además que el deseo de ella va a ser hacia su marido, pero él se va a enseñorear de ella. El deseo no sexual, sino que el deseo de ocupar su lugar. La mujer va a tratar de dominar, de tomar la situación en sus manos, de desprenderse del liderazgo de su esposo. Eso es lo que dice eso. El hombre, en vez de guiarla, la maldición para el hombre, va a ser, ¿no es cierto?, someterla en términos malos, en términos negativos, aprovechando, abusando, como ha ocurrido a lo largo de la historia también. Entonces tenemos una sociedad enferma y en conflicto de eso. La mujer, sobre todo el día de hoy, no tiene una actitud de sometimiento. Al contrario. Y lo podemos ver en todo nivel de nuestra sociedad. Pero específicamente en el matrimonio, cuando somos cristianos, nosotros para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y los matrimonios cristianos tenemos que enmarcarnos en esto. Por eso le hablo tanto a las jovencitas y a los jóvenes solteros. Busquen una mujer que primero ame a Dios por sobre todas las cosas antes que a ustedes y viceversa. Jovencita, soltera, busca, espera en el Señor un hombre que ame a Dios de tal manera que esté dispuesto a obedecer y hacerte realmente una mujer conforme al corazón de Dios, a la visión de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Para poder desarrollar a partir del versículo 22 la próxima semana hasta el versículo 28, necesitamos nosotros fortalecer, no palabras de afirmación, hay que hacerla, por supuesto, pero lo primero es ser lleno del Espíritu Santo. Varón, esposo, eres un hombre lleno del Espíritu Santo permanentemente. La llenura que tienes hoy te dura hoy. Cada día debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se hace eso? Buscando a Dios. Pablo dice, orad sin cesar, teniendo una condición permanentemente de entrega hacia mi esposa. El liderazgo que se vive en el matrimonio es un liderazgo sacrificial, no un liderazgo imperial. Nosotros somos y debemos ser servidores siempre, pero tenemos una responsabilidad. El rumbo de la familia es responsabilidad del hombre. Segundo, tenemos que, dice el versículo 19 en el capítulo 5, hablando entre vosotros con cantos y salmos. Eso significa siendo realmente, llevando un liderazgo alegre en el Señor, gozoso. La Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. Eso significa, y ahí entra todo lo que tiene que ver con que tú puedas
pasar tiempo con ella, jardinear, caminar, hacer las cosas que le gustan a ella, porque la amas y porque para ti no es una carga. Y cuando amas a tu mujer y haces y buscas que realmente ella esté agradada, te va a dejar ir al cerro grande en bicicleta sin problema. Tú le vas a mostrar, mi amor, mira la bicicleta que compré, pero la cuota es tanto, pero no importa, mi cielo. Para poder cosechar, yo tengo que sembrar, ¿no es cierto? Porque amo a mi esposa. Entonces, todo eso, hermanos, lo único que no ha logrado es sentarme a ver películas románticas. Ya no lo logró yo. Entonces, eso es una relación gozosa, agradecidos por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que pasamos. ¿Cómo no vamos a ser una familia agradecida? No solo por lo que Dios nos ha dado de manera desmedida, sino porque somos salvos. Somos salvos, somos hijos de Dios, sin merecerlo, sin merecerlo. Y en ese contexto, entonces, sometámonos unos a otros. Y no deja esa frase huérfana, dice, en el temor del Señor. Porque el esposo está lleno del Espíritu Santo, la esposa está llena del Espíritu Santo. Eso es. Entonces, cuando empiezan los problemas matrimoniales, antes, bueno, pero ¿esto comenzó cuándo? O sea, a lo mejor tú tienes problemas porque tu papá cuando más pequeño era de la misma manera y claro, tú vienes de una familia separada. ¿Qué tiene que ver eso si somos nuevas criaturas? No importa si mi papá fue Calígula. Soy nueva criatura. Y como nueva criatura, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Está usted lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿Está orando? Es parte de la iglesia, sirve, se preocupa por la necesidad de los demás. Tiene un listado de oración por personas que no conocen al Señor. Su corazón vibra con el deseo de compartir el Evangelio. Le duele cuando peca, se arrodilla, pide perdón, sigue adelante. Está más sabio con el conocimiento de la palabra. Si no, no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada, así como ellos no pueden hacer nada por mí. Ahí está el problema, hermano. Por eso, cada uno de nosotros, cuando va a dar un consejo o cuando va a dar, alguien le pregunta algo, sea bíblico. No se crea psicólogo. Yo perdí años de mi vida. Lo único que puedo decir a mi favor es que era con la mejor intención. Perdí años de mi vida jugando a ser psicólogo. ¿Por qué? Porque me alimentaba de la palabra un poquito y decía, no, pero ¿cómo le voy a decir esto? Acá, ¿no es cierto? Entonces, los libros psicocristianos, entre comillas, y esta cosa, entonces buscando cuál es el problema. Cuando la cosa es tan evidente, ustedes no están llenos del Espíritu Santo. Ustedes no oran, ustedes no vienen, a ustedes no les interesa la iglesia. No les interesa el cuerpo de Cristo. No les interesa orar, no les interesa aprender, no les interesa nada, no les interesa servir, no les interesa dar a alguien. Pregunta, ¿quién está recibiendo algún beneficio espiritual tuyo? ¿A quién tú estás alimentando? ¿A quién estás guiando? Partiendo por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Los que tienen niños pequeños no pierdan esa oportunidad. Los que tienen niños más grandes, aprovechen. Si no se está haciendo eso, les digo una cosa, los problemas van a continuar. No se soluciona con salir de viaje, con irse, con acá, con cambiar esto, te cambio el auto, te acá, cosas y cosas. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, si no, esto no da resultado. Porque no es como yo quiero, es como Él dice. Y Él dice que tengo que ser lleno del Espíritu Santo y ya aprendimos domingos atrás cómo ser lleno del Espíritu Santo. Es por eso que me tomé un domingo más para hincarle el diente a este concepto, porque entonces cuando hablemos más profundamente de los roles que Dios ha establecido,
Espero que tengamos una semana analizando, creciendo, buscando, conversando con tu esposo, con tu esposa, para realmente ver lo lejos que estamos de esto. Lo lejos que estamos de esto. Quisiera que viéramos 2 Corintios 10:5, antes de... Segunda de Corintios 10:5, perdón. Versículo 4, desde el 3. Versículo 3 al 6. Versículo 3 al 6. Segunda de Corintios 2:10, versículo 3 al 6. Fíjense lo que dice el apóstol. Pues aunque andamos en la carne, la palabra carne ahí es soma, o sea, en el cuerpo. La palabra carne, cuando se refiere a la mente caída, es sarquicos. Eso también lo enseñamos. Aquí la palabra es soma, o sea, aunque ando en este cuerpo, ¿no es cierto? No militamos según lo que el cuerpo nos pide, ¿no es cierto? No militamos según lo que el cuerpo nos pide. Y después dice, porque las armas de nuestra milicia, esa es una palabra clave. La mejor analogía que Dios hace con nosotros es la analogía militar. ¿Por qué? Porque la clave para todo es la obediencia. ¿Cuántos de nosotros desobedecemos a Dios? ¿Por qué? Porque seguimos pensando sentimentalmente de Dios como que Dios quiere sugerirnos cosas. Entonces una sugerencia es como, en realidad sí, voy a tomar esta parte, esta no, pero ya la combino con lo mío y entonces tengo un monstruo de decisión. No, a ti te dice, eso. Y después dice, presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Es decir, un obrero obediente. Obediente. Si tú no estás orando, estás en desobediencia. Si tú no estás estudiando, estás en desobediencia. Si tú no estás creciendo, estás en desobediencia. Si tú no te estás congregando, estás en desobediencia. Si tú no tienes un compromiso material con tu iglesia, estás en desobediencia. Estás en desobediencia. Si tú no estás sirviendo, estás en desobediencia. Fíjense que somos casi 300. Y se han inscrito 15 personas nuevas para el aseo. 15 de 300. Descontemos la guagua y los niños más chicos, 250. 15. Ah, no, pues que yo era cantante. Ah, no, pues yo toco la guitarra, no me puedo dañar las manos con el Quicks o el cloro. 15 ya de 200. No servimos, no queremos servir. Hay gente que está con problemas de la espalda, pero algo hace igual. O por último viene y arregla. Está, el estar. El estar, el compartir. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El pensamiento filosófico, sociológico del mundo es una tremenda fortaleza que se levanta permanentemente. El mundo lo hace así. Entonces, ese poder como hijo de Dios obediente, esas armas que tengo espirituales, son para derribar estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, no que no tengas pensamientos malos, no que no vengan tentaciones a tu vida, pero si no estás luchando con esas armas espirituales y siguiendo este patrón, derribando las armas espirituales, ¿cuáles son? La palabra de Dios. El mundo dice esto, convivencia, conozcámonos, pasemos un tiempo a ver si somos compatibles. La Biblia dice no, santidad, virginidad, castidad, esposo, novio y novia cristianos, en el temor del Señor, consumación física del matrimonio, en el matrimonio.
Eso es lo que dice Dios. El mundo dice otra cosa. ¿Cómo derribo eso? Humanamente, cada vez se hace más difícil. Humanamente cada vez se hace más difícil. El congregarnos, todo pasa por eso. Derribando argumentos con toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y escucha esto, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, es una actitud dura conmigo mismo, no complaciente. Somos sumamente complacientes nosotros, todos nosotros, con el pecado. Por eso somos tan desobedientes, porque no lo concebimos como una orden. Tú sabes lo que te pasa en el ejército si viene un superior y te dice, por favor, tráeme esa escoba que está allá a 500 metros. Y que tú le digas, ya, al tiro, voy. ¿Cierto? Del puntete con el bototo llegáis a 600, tenés que devolverte 100. Eso, hermano, al tiro. Así, uno tiene que andar como nervioso siempre. En algún momento van a venir. Siempre listo. Por eso yo creo que a cierta edad, con ajustes, todo lo que ustedes quieran, esto en paréntesis, con ajustes, ya saquémosle toda la cuestión pesada, todo, pero a cierta edad yo metería a todos los jovencitos, denme los 3 meses. Hasta la sábana le van a planchar. Entonces, eso, ¿por qué? Porque nosotros no lo concebimos como orden. No lo concebimos como orden. Lo concebimos como, si quieres, si tienes tiempo, te gustaría, ¿qué piensas? No. Por eso es que tenemos dificultades en el matrimonio. Por eso es que tenemos dificultades en las relaciones interpersonales. Por eso es que somos tan desobedientes y por eso es que puede que progresemos en otras áreas, pero espiritualmente estamos mal. Y esto no es para enrostrar cosas a personas que quizás están luchando pero uno, aun cuando está luchando, siempre el espíritu te demanda más. Esto no es, en el verdadero cristiano, esto no produce depresión, esto produce ánimo. Porque por la bondad de Jehová no he sido consumido y Él me da tiempo. Y todavía le soy, entre comillas, útil a sus propósitos. ¿Cuáles? No sé. Pero Dios me va a usar. Dios me va a usar. Dice, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias, lo está retando. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también somos de Cristo. Entonces, las apariencias, no. Los cambios concretos. Pero sobre todas las cosas, las armas de nuestra milicia, que son militares. ¿Cómo es que vamos a poder ser esposos conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo es que van a ser esposas conforme a la voluntad de Dios en medio de una generación maligna y perversa? Totalmente contrario a los principios bíblicos. Estamos en una situación muy semejante al tiempo de la predicación del apóstol Pablo, con un libertinaje a todo nivel, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de pareja, desde todo punto de vista. Ya hoy día, comentaba un hermano, situaciones dantescas que incluso hace un par de años aquí en La Serena no se daban, pero hoy día se dan como una normalidad. Escenas que están completamente reñidas. Antes, por lo menos, no estoy diciendo que no había problemas. Lo que estoy diciendo es que antes existía a lo menos un marco moral que hacía que la sociedad se frenara ante ciertas cosas. Hoy día ese marco moral está cada vez más fuera. Y ahora vamos en un momento a llegar a que estén fuera, no solamente socioculturalmente, sino que legalmente. Y ahí va a empezar la hecatombe mayor. Pero si somos hijos de Dios, y estamos en matrimonio, si somos hijos de Dios y estamos en el rol, en la posición de hijos, si somos hijos de Dios y estamos solteros, solteras, si somos hijos de Dios y estamos o fuimos
¿no es cierto?, divorciados. Todos tenemos que vivir bajo el mismo paraguas, por llamarlo así, la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros, una voluntad expresa. Y si cumplo esa voluntad, Él me concederá las peticiones de mi corazón. Finalmente, en Mateo 3:17, el mismo Señor se sometió a todo por nosotros. Y cuando iba a iniciar su vida pública después del bautismo que Juan el Bautista hizo, le dio. Mateo capítulo 3:17. Después que Jesús es bautizado, mira la expresión que viene. Y hubo una voz de los cielos, de Dios Padre, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Si se abriera el cielo hoy día, ¿qué diría Dios de ti? ¿Qué diría Dios de mí? Eso es lo que realmente importa. Diría: esta es mi hija amada, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sabiendo que no somos perfectos, pero estamos en la lucha, estamos día a día esforzándonos en la santidad, estamos luchando con las armas de nuestra milicia espiritual contra el pecado, estamos derribando las fortalezas culturales que el mundo instaura permanentemente en nosotros, estamos buscando de la palabra de Dios ser ese esposo como Cristo amó a la iglesia. Estamos buscando o están buscando en la palabra de Dios cómo sujetarse y someterse a los esposos. Los hijos respetando a los padres tratando con los hijos de manera correcta. Eso, hermanos, es todo el aspecto práctico que nos enseña Efesios a partir de aquí en adelante. ¿Nos ponemos de pie para orar?